Bien, ayer habíamos iniciado con lo que son las reacciones del benceno y la reacción que habíamos comenzado considerando había sido la reacción de bromación del benceno. Mencionábamos que previo a que la reacción iniciara, pues lo primero que debía de ocurrir es que se formara, ¿verdad? Un buen electrófilo. Y ayer pues hacíamos estructura de lo que es la molécula de bromo y decíamos que cada uno de estos bromos tiene 3 pares de electrones solitarios, por lo que no es deficiente en electrones, ¿verdad? Pero la presencia de un ácido de Lewis, ¿verdad? O de este compuesto iónico que es el bromuro de hierro 3, decíamos que este hierro se encontraba como un catión que había perdido electrones y que entonces este bromo le podía donar uno de esos pares de electrones para unirse, ¿verdad? Covalentemente a ese átomo de hierro, ¿verdad? Y ahí entonces decíamos que uno de esos átomos de bromo adquiría, ¿verdad? Una carga positiva, lo que lo volvía más deficiente en electrones y por lo tanto en un mejor electrófilo, ¿verdad? Entonces, una vez que ese electrófilo se ha formado, pues entonces mencionábamos que ya ocurría la reacción de sustitución nucleofílica aromática, que decíamos que pues su primer paso pues es el ataque del anillo benceno a ese electrófilo para formar lo que es el complejo sigma, ¿verdad? Y decíamos que este era el paso lento de la reacción. Una vez que este complejo sigma se forma, pues mencionábamos, ¿verdad? Y mirábamos una simulación, rápidamente es un protón del anillo, eh, es donado, ¿verdad? Decíamos a un átomo, a un ion bromuro, para formar lo que es el bromuro de hidrógeno y el producto de sustitución, ¿verdad? Que en el caso de la bromación, pues mencionábamos que era el bromobenceno. Esto fue lo que estuvimos considerando en la última reunión. Mencionábamos que estos son, este que aquí aparecen rotulados como paso 2 y paso 3, son realmente los pasos de la sustitución nucleofílica aromática, electrofílica aromática. Pero que el paso 1, que no es parte de la sustitución, es necesario, ¿verdad? Porque de otra forma decíamos que si poníamos en contacto el benceno con la molécula de bromo, pues no iba a reaccionar, ¿verdad? O sea, nada iba a suceder. ¿Verdad? Pero tener claro que ese primer paso es solo la preparación, ¿verdad? De lo que es el electrófilo. Mencionábamos que el benceno no solo puede reaccionar con el bromo, sino que también puede reaccionar eh, con lo que eran los halógenos, ¿verdad? Este es el diagrama de energía, que es esto que les estaba mencionando. Este primer paso es el paso lento porque implica, ¿verdad? La ganancia de energía para formar este que es el estado de transición, ¿verdad? Que es donde todavía no se han terminado de romper los enlaces ni se han terminado de formar, pero implica, ¿verdad?, que estos reactivos deben de absorber energía para que la reacción pueda iniciar y se pueda formar nuestro intermediario, que es el complejo sigma. Luego el segundo paso, que como ya decíamos, es la pérdida de ese protón, pues realmente no requiere absorber mucha energía y por eso decíamos, este paso es el paso rápido. Y de hecho, la reacción global, pues aquí lo podemos ver, es una reacción que es exotérmica, ¿verdad? Es decir, una vez se ha formado este complejo sigma, decíamos, al ser este intermediario inestable, rápidamente se transforma para formar una especie más estable, ¿verdad? Entonces, este segundo paso, al estar favorecido, está favorecido porque además de que cuando se forma, se restituye, ¿verdad?, la aromaticidad, al perder este protón, pues también se libera energía, ¿verdad? Y bueno, lo que les estaba diciendo es que la reacción no solamente se puede llevar a cabo con el bromo, también se puede llevar a cabo con el cloro. Obviamente ya la reacción ya no se llamaría bromación, sino que se llamaría cloración, pero decíamos que la reacción es similar, que lo que va a cambiar es que ya no vamos a utilizar la molécula de bromo, sino que vamos a utilizar la molécula de cloro y a menudo pues también cambia el ácido de Lewis, ¿verdad? Se puede utilizar cloruro de aluminio 3
o se puede utilizar cloruro de hierro 3, ¿verdad? En ambos casos, estos también son compuestos iónicos. Aquí este ion aluminio tiene 3 cargas positivas, es decir, ha perdido sus 3 electrones de valencia. Y lo mismo aquí el hierro, ¿verdad? O sea que los pasos transcurrirían igual que estos que mencionábamos aquí, ¿verdad? Solo que aquí tendríamos, en lugar de bromo, tendríamos cloro. Aquí también, en lugar de bromos, tendríamos iones cloruro. Y entonces aquí en este intermediario nos quedaría cloro, cloro, hierro y los 3 cloruros, ¿verdad? O sea, el mecanismo es exactamente igual, solo que, como les menciono, en lugar de tener donde aparezcan bromos, entonces lo que tendríamos serían estos átomos de cloro, ¿verdad? Y bueno, esa era la primera reacción que habíamos considerado. La segunda, que les había dicho que íbamos a ver, es la nitración del benceno, ¿verdad? Entonces, la nitración del benceno implica, pues, hacer reaccionar al benceno con el ácido nítrico en presencia del ácido sulfúrico como catalizador. El compuesto que se forma en este caso es el nitrobenceno y se forma la molécula de agua, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer uso de otra pizarra para explicar el por qué se requiere, ¿verdad? Del ácido sulfúrico como catalizador al analizar la estructura, ¿verdad? De lo que es el al conocer o al analizar, ¿verdad? La estructura, no sé por qué no se la comparte a Carolina, solo se la comparte a Isan porque dice que es de la UPN. Bueno, dentro de esta nueva configuración, no sé qué es lo que pasa, pero le pueden dar clic ahí y eso me envía a mí un correo. O sea, pueden hacerle clic y solicitar el acceso, ¿verdad? Y a mí me cae un correo y yo ya les habilito el acceso. Entonces, bien, estamos en esta pizarra y lo que vamos a analizar es la estructura de Lewis para el ácido nítrico para poder entender por qué requerimos del catalizador, ¿verdad? Entonces aquí nuestro átomo central sería el átomo de nitrógeno que tiene, como ya hemos dicho, 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia, ¿verdad? Luego, pues ahí vemos que hay 3 átomos de oxígeno, o sea que ese nitrógeno está unido a 3 oxígenos que tiene 1, 2, bueno, cada oxígeno tiene 6 electrones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí también, ay, perdón. Aquí tendríamos también un oxígeno, ¿verdad? Que también tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tendríamos otro oxígeno que también tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y además tenemos un hidrógeno, pues aquí lo podemos ver, todos los oxígenos son equivalentes, o sea que ese enlace con el hidrógeno podría ser con cualquiera, ¿verdad? De los átomos de oxígeno, aquí lo que vemos entonces es que aquí hay un grupo OH, ¿verdad? Luego, pues, este es un compuesto neutro, ¿verdad? Entonces, lo que nos debe de indicar aquí es que realmente este par de electrones no están como pares solitarios en el nitrógeno, sino que deberán de estarse también compartiendo, ¿verdad? Para que, porque si no, este oxígeno y este quedan con 7 electrones a su alrededor y no estarían, ¿verdad? En su estado más estable, por lo que podríamos pensar que este nitrógeno deberá de estar compartiendo uno de esos electrones con el oxígeno, ¿verdad? Y aquí pues, bueno, el doble enlace también podría ser con cualquiera de los 3 oxígenos, ¿verdad? Porque como les había dicho, los 3 son equivalentes. Aquí fue porque yo quise poner el hidrógeno acá porque tengo más espacio y aquí también fue por haber puesto el oxígeno. Entonces, aquí
podemos ver que incluso aunque estén compartiendo ahí, entonces cómo queda este oxígeno, perdón, aquí lo siento, el que estaba compartiendo era, el que está compartiendo es el nitrógeno, uno de estos que está aquí, y luego aquí no se los mostré con cuidado, pero luego tendríamos que estar claros que este oxígeno, al compartir este nitrógeno, uno de sus electrones, pues también el oxígeno estaría compartiendo uno, ¿verdad? Que sería este de color azul. Entonces ya lo borro, porque ahora ese electrón ya no está ahí él solito, sino que se está compartiendo con el nitrógeno, ¿no? Entonces aquí podemos ver que ya el oxígeno tiene sus 8 electrones, ¿verdad? 2, 4, 6, 8 electrones alrededor. Aquí también tiene 8. Aquí sigue teniendo 7. Sabemos que el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Entonces puede ser que ese oxígeno le haya quitado, ¿verdad? Este electrón al nitrógeno y que ahora lo tenga él, ¿verdad? Entonces eso implicaría que este oxígeno tiene una carga negativa y que este nitrógeno, al perder su electrón, pues adquiere una carga positiva, ¿verdad? Y esta es la estructura de Lewis para el ácido nítrico. No sé si se recuerdan. Que así es, pero hice un repaso ahorita, ¿verdad? De estructura de Lewis. Bueno, al ver esta estructura, nos encontramos con algo parecido a lo que analizábamos ayer para el bromo. Este ácido nítrico no es deficiente en electrones, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Este oxígeno tiene 3 pares de electrones solitarios, este tiene 2, este tiene otros 2, y entonces en total, este ácido nítrico, esta molécula de ácido nítrico, tiene 7 pares de electrones solitarios. No es deficiente. Entonces aquí vemos nuevamente la necesidad de tener un catalizador que obviamente, igual que en el caso de la bromación, nos va a ayudar, ¿verdad?, a formar ese electrófilo, ¿verdad? Entonces aquí, como mencionábamos en el caso del bromuro de hierro 3 o del cloruro de hierro 3, el ácido sulfúrico actúa como catalizador, permitiendo que la reacción sea más rápida y sobre todo a menores temperaturas, ¿verdad? Y lo que ocurre es que nuevamente aquí, igual como en la bromación decíamos, el catalizador no reacciona con el benceno. El catalizador con que reacciona es con el que supuestamente debe de ser un electrófilo, ¿verdad? Entonces el bromuro de hierro 3 reaccionaba con la molécula de bromo. En este caso, el ácido sulfúrico con quien va a reaccionar es con el ácido nítrico para formar el verdadero electrófilo de la reacción, que en este caso es el ion nitróneo, ¿verdad? Esta especie que tenemos aquí, que ya la vamos a ver. Entonces aquí también tenemos una pequeña simulación para poderla ver. Esta página, pues ya Carolina creo que ya la conoce, pero no sé si Ethan y Ariana ya la conocen. Esta se llama ChemTube 3D. Aquí pueden ustedes ver, bueno, pueden encontrar cosas de varias, ¿verdad? De química orgánica, de química inorgánica, de estructura y enlace, de lo que son los polímeros, de normas de seguridad en el laboratorio, también tiene una tabla periódica, bueno, tiene varias cosas, ¿verdad? Ahí, pero en este caso, pues, nos interesa ver este mecanismo, ¿verdad? Que es el de la nitración del benceno. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, este que está aquí es el ácido nítrico, ¿verdad? Ese que acabamos de representar, que decimos que ese nitrógeno está unido a un grupo H, a un oxígeno cargado negativamente y a un oxígeno formado por un doble enlace. Aquí podemos ver, ¿verdad?, la estructura. Y aquí podemos ver la estructura del ácido sulfúrico. Esta es aquí la podemos ver, ¿verdad?, la estructura de Lewis para el ácido sulfúrico. Esta es una simulación de que si ustedes le hacen clic aquí, entonces, bueno,
ahí se está cargando. Entonces aquí les muestra los mecanismos, ¿verdad? De qué es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que este oxígeno de el ácido nítrico va a desprotonar, o sea, le va a quitar este protón al ácido sulfúrico. Y bueno, aquí la pregunta podría ser, ¿y por qué no es al revés? ¿Por qué no es el ácido sulfúrico el que le quita el protón al oxígeno del ácido nítrico? Y aquí lo que hay que recordar es que el ácido sulfúrico es un ácido más fuerte que el ácido nítrico y que los ácidos ceden protones, ¿verdad? Entonces, el ácido más fuerte va a ceder protones con mayor facilidad, ¿verdad? Entonces, al ser el ácido sulfúrico el ácido más fuerte, es él quien dona su protón más rápidamente. Entonces, aquí vemos el mecanismo. Si nos colocamos en la flecha, entonces vamos a ver realmente cómo es que se lleva eso a cabo. Ahí lo podemos ver, ¿verdad? Cómo el oxígeno se une a ese protón y lo va separando de él y se va uniendo, ¿no? Entonces aquí podemos ver este oxígeno queda con carga negativa al perder ese protón, ¿verdad? En el ácido sulfúrico queda como ion hidrógeno sulfato, pero en el caso del ácido nítrico, este oxígeno al unirse a ese protón, pues adquiere una carga positiva, ¿verdad? Porque queda formando 3 enlaces, como lo podemos ver aquí, y ya solo tendría un par de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces sabemos que el oxígeno pues es un átomo electronegativo, no es que esté contento, ¿verdad?, con tener esa carga positiva, y entonces aquí podemos ver qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Este oxígeno va a jalar hacia él este par de electrones de enlace y al romperse este enlace y el quedar el nitrógeno ya no con su octeto, ¿verdad? Hace que este oxígeno done, ¿verdad? Porque aquí pues tendríamos que estar claros, no lo vemos aquí, pero este oxígeno tiene 3 pares de electrones solitarios, donaría uno de esos pares, que es lo que vamos a ver aquí, y entonces cuando eso ocurre, si ustedes se fijan, el enlace se rompe, el oxígeno queda en su estado neutro y el nitrógeno queda unido a 2 átomos de oxígeno con una carga positiva, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes se fijan, pues decíamos, el ácido nítrico tenía 7 pares de electrones solitarios. Cuando se separa, ¿verdad? Esta molécula de agua, pues este oxígeno se lleva 2 pares de electrones solitarios y este pues ya queda con menos pares de electrones solitarios, lo hemos vuelto entonces eh, en un mejor electrófilo, ¿verdad? Porque es más deficiente en electrones de lo que es el ácido nítrico. Y aquí entonces ustedes se fijan, aunque está en inglés, este paso nos menciona, ¿verdad? Que es la generación del electrófilo, no es todavía la nitración del benceno, ¿verdad? Porque aquí todavía el benceno no ha entrado en función. Solamente estamos generando esa especie deficiente en electrones que en la nitración, como decimos, pues es este ion nitronio, ¿verdad? Que podemos ver aquí, este de acá. Bueno, una vez que se ha formado el ion nitronio, entonces ahí sí, ¿verdad? Entraría en acción lo que es el benceno, y entonces ya hemos dicho, ¿verdad? Un par de electrones pi del benceno atacaría a ese electrófilo, pues en este caso la especie que es deficiente en electrones es el nitrógeno, y como ya este nitrógeno tiene su octeto, entonces este ataque va a provocar la ruptura, ¿verdad? De uno de esos enlaces, aquí puede ser este de arriba o podría ser el de abajo, los dos son equivalentes, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver, qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Entonces lo ataca y entonces hemos dicho que ese ataque lo que implica es que se va a formar un nuevo enlace sigma y entonces este par de electrones que eran pi pasan a ser enlaces sigma. Este carbono ya solo queda formando 3 enlaces y por eso adquiere, ¿verdad?, la carga positiva. Esta especie que ya hemos dicho que es inestable, ¿verdad?, porque ya no es aromática, pues rápidamente va a perder, ¿verdad?, un protón para
volver a restituir, ¿verdad? Y entonces aquí creo que en la reunión de ayer no hice énfasis en esto. ¿Cuál es el protón que se pierde, verdad? Porque pues hemos dicho que el benceno tiene 6 hidrógenos, entonces no es cualquiera de esos 6 hidrógenos el que se pierde en el segundo paso, ¿verdad? El que se pierde es el protón del carbono que está unido al electrófilo, ¿verdad? Eso es, específicamente es este, el que se pierde. Aquí lo podemos ver, se va, este par de electrones de enlace van a restituir, ¿verdad? Van a volver a entrar al anillo, y aquí lo vamos a ver. Se pierde ese protón, ya hemos dicho quién se lo lleva, pues se lo lleva en una base. En este caso, pues la base es esta que se formó aquí, que no la vemos, pero que decíamos que se forma cuando el ácido sulfúrico pierde su protón, lo que se forma es el ion hidrógeno sulfato. Entonces, como además el ácido sulfúrico es catalizador, sabemos que al final tiene que recuperarse, ¿verdad? Entonces sería ese hidrógeno sulfato quien vendría y se llevaría a ese protón, y el par de electrones de enlace, como mirábamos ahí, volvería, ¿verdad? A restituir la aromaticidad, y se forma entonces nuestro producto, que sería el nitrobenceno. Y pues, ese es el mecanismo. Y aquí ustedes, pues, aquí en la presentación está, ¿verdad? Es el segundo enlace que aparece, es el que les va a ir describiendo el mecanismo paso a paso. Este de aquí arriba fue el que vimos ayer, que es un video. Antes habría una página de internet, pero ahora es un video, ya se lo voy a compartir. Bueno, que realmente no me lo descargué tampoco. No. Así que vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer. Vamos a salirnos y vamos a el enlace para que ahí sí me lo dejen cargar ahora. Y ahora lo vamos a ver. Igual aquí pues es rápido, ¿verdad? Como les decía yo, aunque nosotros nos cuesta un poco entender el mecanismo, realmente la reacción ocurre rápidamente. Ya deberían de poder estar viendo ahí el video, ¿verdad? O todavía no. Sí, sí. Ok, bueno, entonces ahí tenemos el benceno, que como ya hemos dicho, ¿verdad? Es plano, es cíclico, y ahí viene, si se fijan, nuestro ion nitronio, ¿verdad? Y pues ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Como una de estas nubecitas de acá, que es la que representa, ¿verdad? Esos electrones pi, van atrayendo específicamente a este nitrógeno. Ahí no sé si ustedes se fijaron, pero se ve más o menos como ese nitrógeno se va torciendo, ¿verdad? Porque pues el ion nitronio tiene una geometría lineal, pero el hecho de que esa nube que esos electrones, ¿verdad? De que esa nube tenga cargas negativas, pues a quien van atrayendo es a este átomo que, como hemos dicho, es el que está cargado positivamente, ¿verdad? Entonces este es el paso lento. Ahí pues se da ese traslape, ¿verdad? Para formar este enlace. Aquí es donde les digo yo que este es el intermediario, ¿verdad? Porque aquí si nos fijamos, no se ha terminado de romper este enlace y ya tenemos este enlace acá, ¿verdad? Entonces estos son los intermediarios. Una vez que se une a él, y ahí lo podemos ir viendo cómo este enlace se va haciendo más oscuro, y este enlace con el hidrógeno pues va desapareciendo, y ese protón se va y se forma lo que es nuestro nitrobenceno. La idea, como les decía, de estos videos es tener claro que la reacción realmente ocurre rápidamente, no es que sea una reacción que sea muy lenta,
Nosotros nos demoramos en hacer el mecanismo, pero la reacción ocurre rápidamente. Bueno, todavía no les he compartido nada, ¿verdad? Hoy están viendo la presentación. No, ¿verdad? No se las estoy compartiendo. No, Ok. Bueno, entonces, ahora sí, ¿verdad? sí, Sí. Sí, ok. Bueno, entonces el mecanismo, como ya lo mirábamos, aquí están las estructuras para el ácido nítrico, aquí está la estructura para el ácido sulfúrico, aquí está el ácido nítrico protonado, ¿verdad? Y aquí sí está el ion hidrógeno sulfato, ¿verdad? Que era el que les decía que se forma cuando el ácido sulfúrico cede su protón, ¿verdad? Y luego, pues ya hemos dicho, este enlace oxígeno, nitrógeno se rompe y este par de electrones que estaban como solitarios forman un doble enlace, ¿verdad? Para formar el ion nitronio, que como ya decíamos es nuestro electrófilo en esta reacción. Aquí pues el benceno vendría y atacaría a este ion nitronio para formar este complejo sigma, y aquí entonces si se fijan, aquí sí se ve, ¿verdad? Que es el hidrógeno sulfato el que viene, y lo que les mencionaba, ¿verdad? De cuál es el protón que se pierde, el protón del carbono que está unido al electrófilo. El par de electrones se introducen al anillo y eso restituye la aromaticidad, ¿verdad? Para formar lo que es el nitrobenceno. Y la otra reacción que les había dicho que íbamos a ver el día de hoy es la sulfonación, ¿verdad? Del benceno. Entonces ya vimos una que es la halogenación, que ya dijimos pueden ser dos, bromación o cloración, la nitración, que la acabamos de ver, y ahora pues miraríamos lo que es la sulfonación, ¿verdad? Entonces en la sulfonación el benceno reacciona con el trióxido de azufre, ¿verdad? El trióxido de azufre que sí es el electrófilo de la reacción, porque pues ahí si ustedes hacen la estructura de Lewis para el trióxido de azufre, o si revisan ahí en la tabla periódica, el azufre se encuentra por debajo del oxígeno, ¿verdad? En la tabla periódica, por lo que el azufre es menos electronegativo, ¿verdad? Entonces, al estar unido a 3 átomos más electronegativos que él, este azufre es parcialmente, ¿verdad? Deficiente en electrones. Entonces, ahí sí tenemos una especie que carece, ¿verdad? Que tiene esta naturaleza. ¿Por qué aparece entonces el ácido sulfúrico aquí? Podrían preguntarme ustedes. Si es el trióxido de azufre el electrófilo, es porque el trióxido de azufre normalmente, pensando en el laboratorio, ¿verdad? Se adquiere, se compra como ácido sulfúrico, bajo el nombre de ácido sulfúrico fumante. Y el ácido sulfúrico fumante lo que es una solución, o sea, es una mezcla de trióxido de azufre y ácido sulfúrico. Entonces es una mezcla al 7%, o sea que por cada 100 mililitros de ácido sulfúrico fumante hay 7 gramos, ¿verdad? Del trióxido de azufre. Entonces, como así es como se comercializa, así es como se compra, entonces en el laboratorio, el reactivo que se utiliza es este, el ácido sulfúrico fumante, que tiene los dos, ¿verdad? Por ahí solo para que lo tengan ahí presente. Bueno, aquí arribita, no sé si se fijan, hay otro enlace, ¿verdad? Hay igual para el Chem2 3D, y también ahí, ahorita ya se lo voy a compartir, lo que tenemos es el paso a paso, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí en este Chem2 no utilizan al trióxido de azufre, ¿verdad? Sino que lo que utilizan es al ácido sulfúrico, porque resulta que la sulfonación del benceno puede hacerse utilizando este reactivo que les mencionaba yo, que es el ácido sulfúrico fumante, o puede llevarse a cabo utilizando el ácido sulfúrico concentrado, que es el que nosotros, bueno, en la universidad, el ácido que nosotros tenemos es este, es el ácido sulfúrico concentrado, no el fumante, sino que únicamente el ácido sulfúrico. Y también
ocurre, ¿verdad? La nitración. Y por eso era que les quería mostrar este mecanismo. Entonces tenemos que el ácido sulfúrico, al igual que el agua, si estamos hablando del ácido sulfúrico concentrado, es decir, del ácido puro, vamos a tener varias, o sea, miles de millones de moléculas de ácido sulfúrico. Algunas de ellas pueden comportarse como base y algunas otras pueden comportarse como ácido. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas moléculas de ácido sulfúrico pueden donar un protón y algunas otras lo pueden aceptar, ¿verdad? ¿Qué es esto que vemos aquí? Entonces aquí tendríamos esta, dígame. Disculpe, está compartiendo. No sé, ¿lo están viendo o no lo están viendo? No, no lo están viendo, perdón, lo siento. Yo creía que sí lo estaba compartiendo. Perdón, perdón. Bueno, entonces lo vamos a volver a poner. Es este el que les estaba diciendo. Vamos a volverlo. La vamos a volver a iniciar. Entonces, bueno, esto es lo que les estaba explicando, ¿no? Que estas son las estructuras de Lewis para el ácido sulfúrico, y en el ácido sulfúrico concentrado, como les decía, solo vamos a tener ácido sulfúrico. Algunas unidades se pueden comportar como ácido, cediendo el protón, otras se pueden comportar como base, aceptando el protón. Y aquí vemos las flechas, ¿verdad? Entonces saldría la flecha de este par de electrones solitarios de este oxígeno hacia ese protón. Aquí lo vemos y aquí se ve, ¿verdad? Una de ellos queda como ácido sulfúrico protonado, que es el que vemos aquí, y el otro queda como ion hidrógeno sulfato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este que queda protonado? Puede, como ya hemos dicho, ¿verdad? Estos oxígenos son más electronegativos que el azufre, entonces puede este oxígeno aquí cargado positivamente, y de hecho ya lo vamos a ver en la simulación, atraer este par de electrones de enlace hacia sí, ¿verdad? Y eso va a provocar que un par de electrones solitarios de este oxígeno formen un enlace, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Aquí vamos a ver la flecha, ¿verdad? Eso que les decía, este oxígeno atrae los electrones hacia sí, y al romperse este enlace, entonces este par de electrones son atraídos hacia acá. Ahí lo vamos a ver. Ahí vemos cómo se rompe el enlace y cómo se forma un nuevo enlace aquí, ¿verdad? Y de manera que, como les decía, el azufre queda unido a 3 átomos de oxígeno. Este se vuelve nuestro electrófilo cuando el reactivo es el ácido sulfúrico, porque en la presentación aquí estábamos diciendo que el reactivo es el trióxido de azufre. Y como les digo yo, ¿por qué les estoy mencionando estos dos mecanismos? Porque, por ejemplo, pensando en la universidad, no contamos con ácido sulfúrico fumante. Contamos únicamente con ácido sulfúrico puro. Entonces, pensando en si esta reacción la pudiéramos llevar a cabo en el laboratorio, como solo tenemos en la universidad, perdón, como solo tenemos ácido sulfúrico concentrado, no se puede llevar a cabo la reacción porque no hay ácido sulfúrico fumante. No, la reacción sí se puede llevar a cabo y transcurriría por este mecanismo, ¿verdad? Entonces aquí el benceno vendría y atacaría este azufre que, como ya hemos dicho, al ser menos electronegativo, está cargado parcialmente de forma positiva. El anillo vendría, lo atacaría, eso provocaría que se rompiera un enlace. Aquí lo vamos a ver. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Como aquí ya solo queda un enlace. Se forma nuestro complejo sigma. Y este ya hemos dicho, ¿verdad? Que rápidamente pues va a perder ese protón para restituir la aromaticidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién se lleva este protón? Nuevamente, ¿quién se lo va a llevar ahí? Como decíamos, la especie que queda cuando el ácido sulfúrico dona un protón es el ion hidrógeno sulfato, ¿no? Y bueno, este sería el mecanismo. Cuando utilizamos ácido sulfúrico concentrado, ¿qué producto se forma? Se forma el ácido bencensulfónico.
¿Se recuerdan? Que ayer les había dicho que tenían que aprenderse 10 estructuras así de memoria, ¿verdad? Una de ellas era la estructura de este ácido, ¿verdad? Del ácido bencensulfónico. Bueno, y si tuviéramos el ácido sulfúrico fumante, entonces, ¿qué ocurriría, ¿verdad? O cómo sería el mecanismo? Pues ya mencionábamos el trióxido de azufre, cuando está presente, ¿verdad? En el ácido sulfúrico fumante es el electrófilo, porque este tiene una carga parcial positiva, lo suficientemente positiva como para que se sienta atraído por este benceno, ¿verdad? Entonces, un par de electrones del benceno atacan al azufre, se rompe este enlace y entonces aquí, si se fijan, en este intermediario, que es el complejo sigma, no queda el SO3H del ácido bencensulfónico. ¿Por qué? Porque ninguno de estos oxígenos tiene hidrógeno, ¿verdad? Aquí este oxígeno queda cargado negativamente, ¿verdad? O sea que por la reacción con el trióxido de azufre, lo que se formaría sería el sulfonato, o sea, no el ácido bencensulfónico, sino que el bencensulfonato, ¿verdad? Como hemos dicho, en el ácido sulfúrico fumante tenemos al trióxido de azufre, pero también tenemos al ácido sulfúrico, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese ácido sulfúrico puede protonar, ¿verdad? A este y formar lo que es el ácido bencensulfónico, ¿no? Pero en este caso, como hemos dicho, cuando tenemos moléculas de ácido sulfúrico, algunas de ellas se pueden comportar como ácido, algunas de ellas se pueden comportar como base, ¿verdad? Y al comportarse como ácidos, pues formarían el ion hidrógeno sulfato, que sería el que vendría, desprotonaría, el par de electrones restituiría la aromaticidad y aquí, como les decía, se formaría el anión bencensulfonato. Pero como ahí está el ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, entonces este ácido sulfúrico donaría su protón a este anión bencensulfonato y se formaría también el ácido bencensulfónico, así como lo decíamos acá. La diferencia es el mecanismo, ¿verdad? Entre que tengamos ácido sulfúrico puro o que tengamos, como les decía, el ácido sulfúrico fumante, que ese tiene pues trióxido de azufre incluido. No sé si hay alguna pregunta o hay alguna duda. No, Lick. O estamos bien. No sé si alguien más. Sí, Ariana, no sé si tiene, porque Ethan se nos fue. No, ni. Sí, No. Ethan dijo que se le fue en internet, que lo disculpara. Sí, no se preocupe. Bueno, ¿no tienen dudas entonces? No. Hasta Bien. ahora no. Ok, bueno, entonces, para que nos ubiquemos, perdón, en el libro, entonces decíamos que estábamos en el capítulo 7, ¿verdad? Entonces ayer vimos la introducción y lo que es, bueno, no ayer, ¿verdad? Sino que en la reunión de anteayer hablábamos sobre lo que son los hidrocarburos aromáticos, los criterios de aromaticidad. Y ayer, si se recuerdan, pues habíamos hecho unos ejercicios para determinar si era aromático o no, y habíamos hecho esto de trazar, ¿verdad? Las flechas para movernos de uno a otro. Si se recuerdan, habíamos hecho este problema 3 y habíamos hecho también este problema número 5, ¿verdad? Del pirrol. Y habíamos hablado acerca de la nomenclatura del benceno. Estos son los que les digo que se tiene que aprender, ¿verdad? Estos 8, más el fenil y el bencil. Y aquí está lo que les digo yo, el ácido bencén sulfónico, ¿verdad? Y hicimos también este problema 7, si se recuerdan,
Yo les había dejado que leyeran esta, ¿verdad? Aunque ya lo habíamos visto en la reunión de ayer, lo que son cómo reacciona el benceno y el mecanismo general de las reacciones, que es el que hemos ido viendo, ¿verdad? Entonces ya vimos la halogenación, que sería la sección 7.7. Hoy hemos visto la nitración, que es la sección 7.8, y también hemos visto la sulfonación, que es la reacción 7.9. Entonces miren que siguiendo en el libro, siguen lo que es la acilación de Friedel-Crafts y la alquilación de Friedel-Crafts, pero nosotros vamos a hacer un paréntesis antes de llegar a estas reacciones de Friedel-Crafts y vamos a pasar a lo que es la nomenclatura de los bencenos disustituidos, que les había dicho yo ayer que nos había quedado pendiente. Bueno, entonces decíamos que, bueno, el benceno tiene 6 hidrógenos. Bueno, entonces ayer les decía yo, se puede sustituir 1, 2, 3, 4, 5 o incluso se podrían sustituir los 6 hidrógenos. Ayer vimos la nomenclatura de los monosustituidos y decíamos que es tan fácil como nombrar al sustituyente antes de la palabra benceno, ¿verdad? Pero mencionábamos que como los hidrocarburos aromáticos se conocen mucho antes de que se formara la IUPAC, hay algunos nombres comunes que la IUPAC los aceptó, ¿verdad? Dijo, ya se conocen por tanto tiempo que no vamos a venir a cambiar las cosas y los vamos a utilizar, que son estos 8 que les decía yo ahí, ¿verdad? En el caso de los bencenos disustituidos, entonces, cuando se sustituyen 2 hidrógenos, entonces podemos tener 3 isómeros diferentes, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita, nosotros, por ejemplo, ayer, que solo era un sustituyente, no mencionamos que fuera necesario indicar la posición, ¿verdad? Pero deberíamos de estar de acuerdo que si nosotros tenemos un benceno, nosotros podríamos numerar, ¿verdad?, esos átomos de carbono y podríamos numerar los hidrógenos unidos a estos átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que este es el carbono 1, que este es el carbono 2, que este, y por lo tanto, este sería el hidrógeno 1, el hidrógeno 2, este sería el hidrógeno 3, el 4, el 5 y el 6, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuántos cuántos bencenos disustituidos distintos podríamos tener, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estábamos leyendo aquí en el libro, perdón. Estábamos leyendo aquí en el libro, se pueden sustituir el hidrógeno 1 y el hidrógeno 2. Se pueden se pueden sustituir el hidrógeno 1 y el hidrógeno 3, o se pueden sustituir el hidrógeno 1 y el hidrógeno 4. No es cierto que se puedan sustituir el hidrógeno 5 y el hidrógeno 6, o sea, sí se pueden sustituir estos hidrógenos, pero realmente ya no serían bencenos 1,5 y 1,6 porque nosotros aquí hemos dicho que decidimos que vamos a numerar en el sentido de las agujas del reloj. Y decimos que ese es el 1, que ese es el 2, que este es el 3, que este es el 4. Y el 5 y el 6, ¿verdad? Pero una regla que aprendimos de la NUPAC es de que debemos de numerar en el sentido de dar las menores posiciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos sustituyentes, por ejemplo, aquí, un sustituyente cualquiera, ¿verdad? Vamos a poner A por Ariana. Entonces, si tuviéramos un sustituyente acá, entonces realmente esta numeración azul no estaría correcta, ¿verdad? Porque, como hemos aprendido, se debe de numerar en el sentido que demos las menores posiciones posibles a los sustituyentes. Entonces, no deberíamos de numerar por esta azul, sino que deberíamos de numerar por la roja y deberíamos decir, no, este no es el carbono 6, este realmente
sería el carbono 2. Entonces aquí, si ustedes se fijan, tendríamos dos posiciones 2, dependiendo si numeramos en el sentido de las agujas del reloj o si numeramos en el sentido contrario. Igual sería, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un sustituyente en el carbono 5, ¿verdad? Entonces realmente no sería el carbono 5, ¿verdad? Si aquí decimos que en 5 tenemos un sustituyente C por Carolina. Entonces realmente no es que el sustituyente estaría en la posición 5. Bueno, aquí asumiendo que tenemos otro sustituyente en la posición 1, ¿verdad? Entonces le voy a poner una M. Bueno, no, una E por Ethan, aunque ya no lo tenemos conectado. Bueno, entonces decimos, los sustituyentes estarían en posición 1 y 5. No, realmente no estarían en posición 1 y 5 porque esa no es la menor numeración que le podemos dar a este carbono. Tendríamos que numerar por el sentido contrario. Entonces este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3. Entonces nuevamente aquí deberíamos de fijarnos que tenemos dos posiciones 3, ¿verdad? Dependiendo si estamos numerando en el sentido de las agujas del reloj o si estamos numerando en el sentido contrario. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Entienden? Ok, entonces por eso aquí en el libro podemos leer, ¿verdad? En un anillo del benceno, la posición relativa de dos sustituyentes se puede indicar ya sea con números o utilizando los prefijos orto, meta y para. Los sustituyentes contiguos, estos que están a la par, se denominan orto. Los sustituyentes separados por un carbono, que sería este de acá, se llaman meta. Y los sustituyentes ubicados en lados opuestos, en la cara de arriba, en la cara de abajo, se nombran para. Con frecuencia solo se utilizan sus abreviaturas O, M o P al dar a los compuestos, al dar nombre a los compuestos, ¿verdad? Entonces, el orto es el 1,2, como vemos aquí, ¿verdad? 1,2 dibromobenceno, o lo podemos nombrar también como orto dibromobenceno o simplemente como O dibromobenceno. Cuando están en las posiciones 1 y 3, que sería el 1,3 dibromobenceno, aquí sí ya es necesario, ¿verdad? Indicar las posiciones. Recordemos que en los ciclos, si solo hay un sustituyente, la numeración se puede obviar porque asumimos que ese carbono donde está el sustituyente va a ser el carbono 1. En este caso, cuando ya son dos sustituyentes, entonces sí hay que especificar, ¿verdad? En qué posiciones está, porque no es lo mismo que estén en posiciones 1, 2, a que estén en posiciones 1, 3, a que estén en posiciones 1, 4, ¿verdad? Entonces esto pues también nos lo tenemos que aprender, ¿verdad? Lo de que orto es 1 y 2, lo que meta es 1 y 3 y lo que para es 1 y 4, ¿verdad? Entonces, bien, aquí estamos hablando de dos sustituyentes que tienen el mismo nombre. Si los dos sustituyentes son distintos, entonces, ¿cómo los vamos a nombrar? Los vamos a nombrar por orden alfabético y a ese sustituyente que vamos a nombrar primero le vamos a dar la posición 1. Y luego pues vamos a numerar, como decíamos, en la dirección en la cual se asigne el menor número posible al segundo sustituyente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos cloro y yodo, ¿verdad? Entonces, como la C está antes que la Y, entonces diríamos que esta es la posición 1, esta es la posición 3. Y este entonces se llamaría 1 cloro, 3 yodo, benceno. O el metacloroyodo benceno. Cualquiera de los dos, el azul o el rojo, son correctos. Aquí tenemos el grupo nitro y tenemos el bromo. Entonces la B está antes que la N. Diríamos que este es el carbono 1 y entonces iríamos numerando hacia arriba, ¿verdad? Por eso es que les digo yo, no es que nos vamos a aprender que siempre va a ser en este sentido que vamos a numerar o que siempre va a ser en el sentido contrario. No, la regla es de que usted le asigna la numeración 1 al sustituyente que se va a nombrar primero en orden alfabético. Y luego numera en el sentido de que le dé la menor numeración. ¿Sí?
¿Queda claro? Sí. Ok. Bueno, y luego, como dijimos que nos teníamos que aprender 8, entonces, ¿qué puede pasar si hay uno de esos sustituyentes que ya le da nombre a ese benceno, ¿verdad? Entonces, si uno de los sustituyentes se puede incorporar dentro de un nombre, se utiliza dicho nombre y al sustituyente incorporado se le asigna la posición 1. Entonces, por ejemplo, ya nos tendríamos que haber aprendido ayer que cuando el metil está unido al benceno se llama tolueno. Entonces, como ya tenemos un nombre que incorpora el grupo metil, entonces decimos, esta es la posición 1. Y entonces, y como ya ya está incorporado en el nombre tolueno, entonces este sería el carbono 1 y este sería el carbono. Entonces, este compuesto se llamaría 2-clorotolueno. Aquí ya nos tendríamos que saber que cuando el grupo amino está unido al benceno se llama anilina. Entonces le daríamos a este la posición 1 y a este la posición 4. Entonces este se llamaría 4-nitroalinila o para-nitroanilina. Aquí tenemos este que cuando el grupo H está unido al anillo aromático se llama fenol. Entonces aquí este sería la posición 1, entonces este sería el 2-etilfenol. Sí. ¿Queda claro? ¿O no? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces les van a quedar de tarea y aquí sí les voy a generar este sí es una tarea para que la coloquen en la plataforma, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a apuntar para que no se me olvide de generarles el espacio. Entonces les van a quedar de tareas los problemas 11, 11, no, solo el problema 11. Solo el problema 11 les voy a dejar. Crear espacio, plataforma. Entonces se los voy a dejar, van a tener chance hasta el sábado para hacerlo y retomaríamos entonces, bueno, entonces el 11 les queda para que lo suban a la plataforma. El 12 y el 13 se los dejo de tarea y es con lo que vamos a iniciar en la siguiente clase. Pero esperando de que por lo menos hayan intentado hacerlos. ¿Les parece o no? Ok. Sí, ok. Bueno, entonces así quedaríamos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. No, no sé la compañera.